¿Listos? Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Vamos a ver el tratamiento de la hipertensión arterial sistémica. Siempre insisto en que el tratamiento debe ser inicialmente siempre un tratamiento no farmacológico y obviamente que, como les he dicho siempre, lo más difícil que hay en la vida es cambiar tus hábitos. Pero en fin, hay que ser persuasivos, hay que dar el ejemplo, ¿verdad? Había un cardiólogo hace muchos años, fíjense que hace muchos años se permitía fumar incluso en los hospitales. Qué cosas, ¿no? Él era cardiólogo, ya falleció hace mucho, doctor Bravo. Y este doctor fumaba muchísimo, muchísimo fumaba, ¿sí? Está dando consulta, fumaba. Y entonces, pues en esos cubículos tan chiquitos del Seguro Social, en donde se da la consulta, pues imagínense cómo era eso. Y era, pues era permitido, ¿verdad? Y yo me acuerdo que alguna vez entré no sé, iba a hablar con él algo y estaba él terminando su consulta y así para terminar le echó humo en la cara al paciente porque pues está muy cerquita y le dijo, y no vaya a fumar, ¿no? Entonces, y pues los pacientes aceptaban esa situación porque, bueno, pues así era, curiosamente, ¿verdad? Entonces el doctor nunca dejó de fumar, el doctor era diabético, el doctor era hipertenso, el doctor falleció de cardiopatía isquémica, ¿verdad? Claro, falleció ya grande él, pero de cardiopatía isquémica porque pues, estaba bien anunciado que eso iba a pasar, ¿no? Entonces es muy difícil, cambiar hábitos es muy difícil, ¿verdad? Bajar de peso, bueno, mantenerse en peso es muy difícil, pero es más difícil bajar de peso, ¿verdad? Y claro, entonces, ustedes que están jóvenes, veo que prácticamente todos tienen muy buen peso. Bueno, pues lo importante es conservarlo, ¿sí? Nada de que, no, pues es que ya me casé, ya ve que cuando uno se casa, pues uno engorda. Pues no, no tiene por qué ser así, pues, ¿no? Entonces, depende. Bien, entonces, es difícil mantenerse en peso, más difícil bajar de peso, ¿verdad? Y bueno, el ejercicio físico aeróbico, que a todo mundo le decimos que lo haga, pero no lo hacemos nosotros. Entonces hay que hacerlo porque para que uno sea contundente, para que las pacientes le crean a uno, pues uno tiene que hacerlo, ¿verdad? Y claro, ellos se dan cuenta con preguntas tan sencillas como, oiga, yo nunca he hecho ejercicio, ¿comienzo trotando? No, no, para nada, para nada. Comienza caminando. Ok. Oiga, nomás que a mí me duelen los pies. No, mire, yo le recomiendo, use un calcetón grueso, ¿sí? Un calcetón de grueso y use, pues, si puede, tenis. Si se puede tenis, que lo sienta a gusto, pues no tienen que ser tenis de esos de 3,000 pesos, ¿verdad? Un tenis que usted se sienta bien y entonces, ¿me entiende? Entonces, el paciente se da cuenta que ustedes están acostumbrados a hacer ejercicio y entonces dice, ok, está bueno, eso cuenta mucho, ¿no? Y claro, el ejercicio físico y el control de peso son, pero vitales, vitales, muy difícil de que lo hagan, pero son vitales, ¿sí? Los que lo hacen bajan de peso, bajan la presión arterial, hacen ejercicio. De repente, por ejemplo, yo tenía un paciente que empezó a caminar todos los días, muy entusiasmado, comenzó con hipertensión, pues sabe qué, tiene que caminar, etcétera, tiene que bajar de peso. Y entonces, meses después, me iba periódicamente, pero al tiempo me dijo, oiga, llegó
Dije, hey, ¿qué pasó con usted? Ya volví a subir de peso, estaba muy bien. Y me decía, ay, doctor, es que toda la gente que me conoce, de por ahí de la colonia, pues también camina. Y cada que me cruzaba con ellos, me decían, ¿estás enfermo? ¿Estás muy delgado? Y yo me sentía re bien, o sea, yo me sentía muy bien, caminaba mucho y todo, pero todo el mundo me decía, ¿estás enfermo? ¿Estás muy delgado? Y entonces ya no aguantó, poquito que le faltaba, y con ese tipo de comentarios, pues cuando llegó volvió, había subido el peso nuevamente, ¿verdad? Entonces no es fácil porque el concepto de salud es una persona rellenita, ¿verdad? Sí, sobre todo cuando ya eres adulto, bien. Y bueno, pues la dieta, la capacidad de manejar el estrés, esto de conducta tipo A prácticamente ya no se maneja. Este fue un concepto de un cardiólogo que decía que hay gente que no sabe manejar el estrés. Todos estamos sometidos a estrés. Eso es, eso no es posible no tenerlo mientras uno esté viviendo. Pero él decía que hay gente que sabe manejarlo, pero mucha gente no sabe manejarlo. Y esto tiene que ver mucho con, con la propaganda, ¿sí? Con la propaganda, porque la propaganda dice que una persona exitosa es una persona este, que tiene muchos, ¿qué será? Muchos bienes, ¿sí? Económicamente se ve. Y entonces, pues si es mujer, el anuncio tiene a una mujer así, muy estilizada, con, este, con esas cosas que se ponen de animal, ¿cómo se llama? Bueno, eso que se ponen aquí, luego así un vestido largo, y luego con un tigre a un lado, y del otro lado un perro Doberman, y atrás de ella un carro así lujosísimo, ¿sí? Entonces uno dice, ay, yo quiero ser así, pues, ¿sí? Yo quiero, bueno, las mujeres, ¿no? Dice, yo quiero ser así, mira, no sé qué. En el caso de los hombres, igual, es un señor de 1,90, tiene smoking, elegantísimo, ¿sí? Así súper atlético, ¿verdad? Y claro, igual, ¿verdad? Tiene un león y atrás de él tiene así un carro hermosísimo. Entonces es el concepto que nos venden del éxito, ¿no? ¿Sí? Tienes que tener todo eso material para que digan que eres una persona de éxito. Entonces mucha gente, ¿sí? Cree eso y entonces entra en esto que se llama conducta tipo A, que siempre estás queriendo más, ¿sí? Siempre dices, tengo 10,000 pesos, ok, tengo que juntar 100,000 pesos. Ya tengo 100,000 pesos, ok, tengo que juntar 1,000,000 de pesos. Ya tengo 1,000,000 de pesos, ok, tengo que ganar 2,000,000 de pesos. Y ahí se va, y se va. Y entonces si le preguntas, oye, para qué quieres tanto? No, pues nada más por el deseo de acumular, sí, porque dicen los anuncios que esa es una persona que es feliz, que es exitosa, ¿verdad? Entonces, la sociedad de consumo hace que uno de repente pierde el piso, ¿verdad? Y no crean que es tan poco frecuente, ¿eh? Yo entro a las 8 de la mañana cuando es en forma presencial y de los maestros que salen, que entran a las 7, hay muchos maestros y maestras muy jóvenes, ¿sí? Muy jóvenes. Y yo los veo y digo, canijo, están re jovencitos y BMW, esa camioneta muy cara, ¿cómo se llama? Bueno, así puras de esas, medicina, caray. O sea, ¿de qué se trata? Pues entonces ese es el concepto, pues que el éxito depende mucho de cómo te veas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿eh? Porque entra uno en esto, que es el conducto tipo A, que siempre está queriendo más y más y más, nunca está satisfecho y siempre está
manejando mucho estrés, ¿verdad? Bien. Bien, la dieta, pues ya saben ustedes, ya saben que esta mediterránea es la dieta considerada como la más sana en todo el mundo, ¿sí? Pues vean ustedes el componente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ah, pues todo este contenido es el que es saludable, es muy saludable. Doctor, Mande. la dieta mediterránea no lleva pollo. Sí, pero no es, sí lleva, pero la base es pescado. De las carnes se considera el pescado la mejor. Y después pollo, y después las carnes rojas, ¿no? Cualquier pescado. Ay Dios, pues el que a mí me gusta, sí. A mí me gusta el botete y a ti. La tilapia. ¿La tilapia? Ah, bueno, está bien. Sí, sí, prácticamente cualquier pescado, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay unos de los que hacen aceite que dices, híjoles, van a ser bien grasosos, pero no, habitualmente pescado es carne blanca y que no es lo mismo que marisco, ¿no? No es lo mismo que marisco, no es lo mismo que camarón, que ostión, no es lo mismo, pescado. Y claro, el pollo sería después, pero dentro de la dieta mediterránea no es algo característico, pues, ¿sí? Porque la dieta mediterránea pues, es justamente los países que dan al Mediterráneo. Y en el Mediterráneo, en el mar, pues hay pescado. Por ejemplo, aquí en Sinaloa, hombre, aquí se consigue el pescado más fresco que puede, pero ¿sí? Y es una lástima que a mucha gente no le gusta el pescado. Pero aquí en Sinaloa es fresquecísimo, se consigue de mucho tipo. Y bueno, ustedes pueden ir escogiendo. Yo me gusta mucho el botete, pero pues hay muchas variedades. ¿Ok? Muy bien. Bien. Y bueno, aquí está esta dieta donde aquí sí vean, ¿verdad? Aquí más bien depende de las porciones y ellos incluyen carnes rojas, pescado, pollo e incluso huevo, ¿sí? Entonces es una dieta, claro, aquí lo que depende es de las porciones, ¿verdad? Un poquito más complicado a la hora de, ¿verdad? Pero vean ustedes, hay granos, hay vegetales, hay frutas, ¿sí? Incluso hay lácteos bajos en grasa, ¿verdad? Y bueno, si escogen aceite, pues acuérdense que el aceite de oliva es el que hace 1000 años está considerado como el más sano. Y esto es por el tipo de composición que tiene, ¿no? Entonces comparen ustedes la composición del aceite de olivo o de oliva y la composición del aceite de coco. Y van a ver ustedes qué diferentes son. Entonces, que no se guíen por las modas, ¿eh? Esa moda de que aceite de coco y aceite de... En fin, ¿ok? El ejercicio pues no tiene que ser tan exhaustivo. Si a ti te gusta, si tú tienes capacidad, si, en fin, pues ok, trota, corre, tienes tiempo, pues bueno, qué bueno, ¿no? Pero pues ya les digo, ¿sí? Normalmente con una caminata un poquito más vigorosa que estas personas que se ven muy tranquilas, pero bueno, pero es caminata, ¿no? Y son 30 minutos, 5 días a la semana, bicicleta también. Bien, pero vamos a entrar al tratamiento farmacológico, ¿verdad? El tratamiento farmacológico, entonces, ese tiene ciertas características. Por ejemplo, bueno, esto es obvio que el tratamiento debe ser bien planeado, ya sea no farmacológico o farmacológico, ¿verdad? Este, pero esto depende, ¿de qué depende este,
¿De qué dependen los medicamentos que hay para la hipertensión arterial? ¿Cómo creen ustedes, si ustedes fueran industria farmacéutica, ustedes, en base a qué elaborarían medicamentos para la presión alta? Pues en base a la fisiología del corazón, o sea, ¿qué mecanismos regulan la presión? Correcto. Y entonces, para eso había que definir cómo se define la tensión arterial. ¿Por qué está dada la tensión arterial? Pues está dada principalmente por la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales. Ok. Y esa fuerza está dada por qué mecanismos. Muy bien, muy bien. La presión es justamente la presión que se ejerce dentro de los vasos. Y esa presión dentro de los vasos está dada básicamente por qué. ¿Qué es como defines tú los componentes de la tensión arterial? Pues serían las resistencias periféricas, Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Y la otra? la precarga, la poscarga. Ok, y esas darían, ¿qué es lo que darían? Muy bien, ya nada más te falta llenar esto. Ya dijiste esto, resistencias periféricas. ¿Sí? ¿Alguien más, aparte de Miralis, quiere comentar, o sea, en base muy bien, a los aspectos fisiológicos? Entonces ustedes dirían, pues entonces la tensión arterial está dada por, una de ellas es resistencias periféricas. ¿Y el otro? Volumen sanguíneo circulante. Ajá. ¿Y eso Por, significa qué? ¿Es el gasto cardíaco, doctor? por el gasto. Muy bien. Tensión arterial. ¿Fuiste tú, Edith, la que dijo? Sí. Ok. Tensión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencias periféricas. ¿Verdad? Entonces, ahí la importancia de las definiciones fisiológicas. ¿Sí? Entonces, si yo elevo el gasto cardíaco, ¿qué le pasa a la tensión arterial? Pues se eleva. Se eleva. Si yo aumento las resistencias periféricas, ¿qué le pasa a la tensión arterial? Se eleva. Claro. Entonces, ¿qué hago yo para tener un medicamento antihipertensivo? Pues voy a buscar un tratamiento que actúe a nivel de estas partes, ¿no? De resistencias periféricas o que, pues, Gasto cardíaco, ¿verdad? Entonces, pues así es como están elaborados los medicamentos, ¿de acuerdo? Entonces no hay más que quien baje el gasto cardíaco, quien baje las resistencias periféricas, y esos serían los grupos de medicamentos. Ahora, ¿habrá alguno que baje el gasto cardíaco y disminuya resistencias periféricas? Sí, sí, los diuréticos. Los diuréticos, disminuyendo volumen, disminuyen gasto cardíaco. Pero resulta que los diuréticos tienen efecto sobre sodio intravascular. ¿Sí? De hecho, cuando uno da un diurético, la gente dice, no, doctora, no, doctor, me va a poner a orinar mucho. ¿Sí? Pues para eso son los diuréticos. No, fíjese que le voy a dar un diurético, pero se lo voy a dar a dosis baja. Y luego, sí, se lo voy a dar a dosis baja porque yo no quiero que usted esté orinando a cada rato. Eso no es vida, pues, ¿sí? Resulta que estoy dando clase y dentro de la hora de clase me tengo que salir 2 o 3 veces para ir a orinar. Pues eso no es vida, pues, ¿entienden? O una persona que está en una reunión ahí con toda la gente de la empresa y está platicando y hablando y diciendo y está bien convincente y de repente dice,
momento, se sale a orinar. Esa no es vida, pues, ¿sí? Entonces, no. Se llaman diuréticos, pero lo que buscamos no es tanto el efecto sobre el volumen. No es tanto, damos una dosis pequeña para que, sí, la dosis inicial va a ser que orines un poquito más, pero normalmente no queremos que estés orinando mucho, ¿sí? Lo hacemos sobre todo para disminuir, ¿sí?, el sodio intravascular y con eso voy a producir vasodilatación. ¿Entienden? ¿Sí? Ah, ok. Y ustedes dirán, ¿será cierto eso? ¿Será cierto? Pues vayan y vean ustedes un experimento donde a un perro se le quitan los 2 riñones, ¿sí? Y después hacen que ese perro caiga en insuficiencia cardíaca, con congestión pulmonar, ¿sí? Y entonces hay maneras de hacer todo eso, ¿no? Y entonces ustedes dicen, ok, ¿sí? No tiene riñón, no puede orinar, ya lo hice caer en insuficiencia cardíaca, le aplico un diurético, que prácticamente es furosemida. ¿Qué sucede? Sucede que hay mejoría en las manifestaciones hemodinámicas, porque obviamente que el perro no dice, doctor, doctora, me falta el aire, ¿verdad? Entonces te guías por mediciones hemodinámicas. Y entonces ves tú que, ¿sí?, que ese perro que no tiene riñón y que no puede orinar, sin embargo, tiene una redistribución del flujo pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces, ok. Hay un experimento por ahí. Sí, de hecho hay un nefrólogo que vive en Mazatlán, que él estuvo mucho tiempo aquí. Yo estaba en el departamento de investigación de la Facultad de Medicina, y él hacía eso hace muchos años. ¿Saben cómo conseguía los perros? Iba a las colonias y iban a cazar perros. Ellos eran 3. Él y otros, el otro era médico y el otro era ingeniero, no sé qué. Y si iban porque en esa época se podía, pues ahora agarras un perro en la calle y te pueden demandar, ¿no? Entonces, o si tiene dueño, pues te agarran a pedradas, pues. Entonces en esa época no, agarraban y traían perros, se los llevaban ahí, tenían un lugar en el hospital civil, y ahí tenían carreras y todo. Y hizo ese experimento, ¿verdad? Entonces, muy bien. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, los diuréticos son muy útiles porque, ¿sí?, tienen efectos sobre el gasto cardíaco, disminuyendo el volumen, aunque es poquito, pero sobre todo porque disminuyen resistencias periféricas, porque actúan sobre sodio intravascular. Muy bien. ¿Habrá alguno que actúe nada más sobre gasto cardíaco? Uno que baje la frecuencia cardíaca y por eso baje la tensión arterial. Claro. ¿Cuál sería, mira, Alicia? Ya dijiste que sí. Los beta bloqueadores. Claro. ¿De acuerdo? Los beta bloqueadores están de este lado. Los beta bloqueadores disminuyen el gasto cardíaco. Fíjense, los beta bloqueadores iniciales son vasoconstrictores. Son vasoconstrictores, por eso mejora la migraña, ¿sí? Pero su efecto sobre el gasto cardíaco es más importante que su efecto como vasoconstrictor. Y entonces, por ese mecanismo, los beta bloqueadores disminuyen la tensión arterial. ¿De acuerdo? Pero aunque dicen que tiene efecto sobre renina circulante, que eso le daría disminución de resistencias periféricas, es un efecto muy, muy pobre. Y entonces, básicamente, los beta bloqueadores quedan de este lado. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, la industria farmacéutica, ¿sí?, sabe de fisiología, ¿no? No crea los medicamentos nomás porque sí, ¿sí? No es nada de que llora que, pues a ver, vamos a probar. No, no. A ver. Y resulta que
fíjense, para mayor facilidad, ¿qué creen? Todos los demás están acá. Inhibidores de la enzima convertasa, antagonistas de los receptores AT, los antagonistas de los receptores, antagonistas de los receptores, pues de angiotensina 2, claro, ¿sí? Es que actúan sobre la angiotensina 2, pero la angiotensina 2 actúa sobre receptores AT1 y AT2. Sí, por eso me fue la onda. Pero ok, ¿sí? Los calcio antagonistas, los bloqueadores alfa, los vasodilatadores que son directos sobre el músculo, ¿sí? Hay un grupo, casi no se usan como antihipertensivos, tal vez en la eclampsia y en la preeclampsia, ¿sí? Que son vasodilatadores porque vasodilatan directamente la arteria, ¿sí? Como la hidralacina, por ejemplo, ¿verdad? Y están los simpaticolíticos que prácticamente ya no se usan porque dan un chorro de efectos secundarios. Se usaron mucho, mucho, mucho. Ahorita ustedes ya ni siquiera van a oír. Tal vez vayan a escuchar un simpático lítico cuando vean manejo de preeclampsia o de eclampsia, que es donde se usa la alfametildopa, que es un medicamento viejísimo, viejísimo, ¿verdad? Y es del grupo de los simpáticos líticos. Pero prácticamente ustedes no van a usar ese tipo de medicamentos, ¿sí? Van a usar mucho inhibidores de la enzima convertasa, van a usar mucho antagonistas de los receptores de angiotensina 2, van a usar mucho calcio antagonistas, ¿sí? Van a usar muy poco bloqueadores alfa, porque van a ver ustedes que tienen muchos efectos indeseables y algunos son de mucho cuidado. Entonces vean ustedes, ¿sí? Qué sencillo es manejar el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial, ¿sí? Lo único que tienes que hacer es, en base a, a la fórmula de gasto cardíaco por resistencias periféricas, es lo que define a la tensión arterial. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es disminuir el gasto cardíaco o disminuir las resistencias periféricas. Y yo diurético puedo hacer ambas, ¿sí? Pero yo diurético a dosis muy baja. Pues no quiero que el paciente esté levantándose toda la noche a orinar. No quiero que el paciente no pueda hacer su actividad cotidiana porque tiene que estar yendo al baño. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hay que dar tratamiento, pero hay que buscar la seguridad y la comodidad de los pacientes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Nada de que, oiga, usted me dio un beta bloqueador, ¿sí? Y la presión dice que está bien, pero yo tengo falta de aire y tengo así como un pillidito, ¿sí? ¿A poco? Sí, sí, desde que usted me dio ese medicamento, tengo un pillidito así, ¿sí? Y si en la noche, cuando no hay ruido, hasta lo escucho yo cuando estoy acostado, ¿sí? Siento así como, ¿verdad? Caray, pues, ¿qué será? ¿Qué será? Pues, ¿qué será que el beta bloqueador produce broncoconstricción? Y al contrario, si vas con el otorrino o el neurólogo, ¿sí? Y lo que quiere él es que tengas broncodilatación, te va a dar un medicamento que al contrario, sube la presión, eleva la tensión arterial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces depende qué es lo que quieras. Y claro, y la gracia de ustedes, o de los médicos, las doctoras, es, sí, porque qué tal si vienen, hay muchos pacientes que tienen hiperreactividad bronquial por asma bronquial, por bronquitis crónica, por cigarro, porque trabajan en un ambiente contaminado, ¿sí? Y tienen hipertensión arterial también, ¿sí? Entonces necesitan de los dos medicamentos, ¿verdad? Entonces hay que saber, porque ahí sí ya se complica un poquito, ¿sí? Pero en fin, para todos hay. Por eso hay tantos
tantos grupos de medicamentos. Hay tantos grupos de medicamentos porque, sí, la indicación está dada por cada paciente. Y sobre todo, por las características que ese paciente tiene, ¿sí? No puede usar beta bloqueadores si tiene hiperreactividad bronquial, ¿de acuerdo? ¿Sí? No puede usar inhibidores de la enzima convertasa si el paciente tiene tos, ¿sí? De hecho, si es bronquítico crónico, ¿sí? El inhibidor de la ECA puede producir tos, ¿sí? ¿Por qué aparecieron los ARA2? Pues porque los YECA, que es uno de los grupos de medicamento de lo mejor que puede. Este grupo es un grupo que tiene muchas características muy buenas, pero para su desgracia produce tos. Produce tos, ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver, bueno, ya deben saber ustedes qué hace la enzima convertasa, y entonces los pacientes tienen frecuentemente tos. ¿Qué tan frecuente? 1 de cada 3 pacientes, que son muchos. Y entonces por eso nacieron los ARA2. Ya vamos a ver, ¿sí? La industria farmacéutica no son madres de la caridad. Ellos lo que quieren es ganar dinero. Entonces dice, ok, los YECA que estábamos vendiendo mucho, y ya vimos que 1 de cada 3 tiene manifestaciones indeseables, sobre todo tos. Ok, pues rápidamente vamos a crear otro medicamento que no cause tos, que tenga un efecto muy parecido al inhibidor de la ECA. ¿Ok? Sí, entonces vean ustedes qué sencillo es a la hora de escoger, qué sencillo es sabiendo, ¿sí?, qué efectos tienen sobre el gasto cardíaco y las resistencias periféricas, ¿sí? Claro. O sea, la medicina no son recetas de cocina, fíjense, ¿verdad? Porque los beta bloqueadores disminuyen el gasto cardíaco. ¿Y qué creen? Los beta bloqueadores son de primera elección en el manejo de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca se caracteriza por un gasto cardíaco bajo, ¿sí? Y sin embargo, ¿sí?, yo les digo a ustedes, no usen betabloqueadores en insuficiencia cardíaca hasta que ustedes sean grandes. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir hasta que tengan experiencia, hasta que hayan manejado mucho paciente con insuficiencia cardíaca, ¿sí? A eso me refiero cuando sean grandes, ¿de acuerdo? Porque el beta bloqueador, ¿sí?, aunque es de primera elección en insuficiencia cardíaca, insuficiencia cardíaca quiere decir gasto cardíaco bajo, ¿sí? Entonces es de primera elección, hay que tener mucho cuidado porque te puedes ir al otro lado. Cuando resulta, da muy buen resultado, pero cuando no resulta, entonces tienes que estar listo. Ah, caray, ¿sabes qué? No, a este paciente no le está haciendo bien el beta bloqueador. Entonces, se lo quito. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero en fin, hablando de hipertensión arterial, los grupos están muy bien caracterizados, ¿sí? Aquí no hay problema, pues. Aquí no hay problema, aquí, ¿sí? Así es. Y entonces ustedes dicen, pues qué sencillo. Oye, y entonces los diuréticos los puede usar casi en todos los pacientes, ¿verdad? Fíjate que sí, los puedes usar en casi todos los pacientes. Pues sí, los diuréticos es un medicamento que es muy noble, porque aparte lo vas a usar a una dosis muy bajita, ¿eh? Lo vas a usar a una dosis muy bajita, pero solo te va a dar buen efecto. Si lo unes con otro medicamento, como un beta bloqueador, te va a dar mejor efecto. Si lo unes a un inhibidor de la enzima convertasa, te va a dar un efecto buenísimo. Si lo unes a un ARA2, pues,
que es antagonista de los receptores de angiotensina 2, te va a dar muy buen resultado. ¿Sí? Si requieres 2 medicamentos, en uno solo que lleve el IECA y que lleve el diurético, que lleve el ARA2 y el diurético, que lleve el betabloqueador y el diurético, ¿sí? Entonces, dependiendo cuál estés usando, el efecto se va a potenciar. ¿Sí? Por eso es que la industria farmacéutica ya tiene muchos compuestos que traen agregado un diurético. Una dosis bajita, ¿sí? Una dosis bajita y entonces se potencia el efecto. Entonces los diuréticos son muy útiles. Y hay gente que dice, oye, pero en la gente de edad avanzada están contraindicados, ¿eh? No, para nada. Al contrario, nada más cuida la dosis, ¿sí? Porque en edad avanzada es muy probable que tengas hipertrofia prostática, ¿sí? Y entonces, de por sí vas a andar orinando mucho, aunque poquito, pero mucho, y aparte te doy un diurético, ¿sí? Entonces, ¿de acuerdo? Entonces hay que conocer al paciente en todo, pues, nada de que yo ya le controlé la presión y si le falta el aire y tiene broncoconstricción, ese no es mi problema, que vaya con el neumólogo. Claro que es tu problema, pues tú le diste el betabloqueador, ¿sí? Y tú debes saber que el betabloqueador produce vasoconstricción, broncoconstricción, y tú lo investigaste si tu paciente tenía hiperreactividad bronquial. Todo eso tengo que hacer, todo eso tienes que hacer, ¿sí? Y al paciente le va a ir muy bien, ¿sí? ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a tener así de pacientes hipertensos. Así de pacientes hipertensos. Oye, y hay muchos hipertensos, hay muchísimos, muchísimos pacientes hipertensos, ¿sí? Claro, estoy hablando de controlar al paciente, porque la hipertensión arterial primaria, hasta no conocer la causa, es control de la hipertensión arterial. ¿Sí? ¿Qué era mejor? Pues era mejor que no hubiera aparecido la hipertensión, o si hubiera aparecido, que te hubiera aparecido hasta ya muchos años después. ¿Y eso se puede? Pues sí, sí se puede. Con lo que es igual, con la prevención, con el peso, con la dieta, con el ejercicio. Volvemos a lo mismo. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Ok, ¿de acuerdo? Entonces vean ustedes. Diagnosticar la hipertensión es muy sencillo. Clasificarla con la nueva clasificación de la American Heart Association es muy sencillo porque ya nada más son 4. ¿Sí? Entonces me las puedo machetear a veces, ¿de acuerdo? Y luego, después de todo eso, ¿sí? Que diagnostico fácilmente, entonces, ¿qué? ¿Sí? Sé qué es lo que tengo que indicar como medicamento, digo, como tratamiento no farmacológico, ¿sí? Pero cuando tenga que escoger un medicamento, ¿sí? Con esta fórmula con esta fórmula, de ahí salen los medicamentos. ¿Ok? Y claro, es algo lógico, ¿de acuerdo? Muy bien. Y entonces sí ya, ok, oye, ¿a todos les tengo que dar medicamento? No. Primero, si tienes de 130 a 139 o de 90 a 99, primero, ¿sí? Cambio en el estilo de vida, ¿sí? Cambio en el estilo de vida. Y si en 3 meses obtienes control, porque hay gente, muy poquita, pero hay gente que dice, lo voy a hacer y lo va a hacer. Y baja de peso y come menos sal y modifica su dieta y deja de tomar y en fin, ¿sí? Entonces, ok. ¿Cómo estoy, doctora? ¿Cómo estoy, doctor? Muy bien, ¿sí? En estos 3 meses bajó usted 4 kilos, ¿sí? 5 kilos bajó en 3 meses, muy bien, ¿sí? Y aparte de eso, pues ya está haciendo ejercicio 5 días a la semana, muy bien.
disminuyó el consumo de sal, qué bueno, ¿sí? Le bajó a la machaca, al chilorio, al chorizo, al jamón, ¿sí? A la salchicha. Ah, ok. Oiga, qué difícil es eso, ¿verdad? Pues sí es difícil, pero mire, ¿sí? Con eso controló su presión. No controló su presión, bueno, ¿sabe qué? Le vamos a dar un medicamento, ¿sí? Pero si cuando llega con esa presión ya tiene daño en órgano blanco, ¿sí? Entonces, ok, pues no, desde el principio le tienes que dar un medicamento, ¿verdad? Pero si no tiene daño en el órgano blanco, pues inicias con cambio en el estilo de vida, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, bien, dices, ok, está bueno. No es como piensan como dicen en Europa, ¿no? Pues con ese esquema, pues tú le vas a dar tratamiento. Y bueno, la verdad es que sí, con este cambio, la cantidad de personas con tratamiento aumentó muchísimo, ¿no? Entonces, pues, claro, dicen los europeos, pues claro, claro. ¿A quién le conviene eso? Pues a las compañías farmacéuticas. Sí, pues ya te llevaron a Malta, ¿sí? Ya te dieron un buen hotel, ya te regalaron una pluma de esas muy finas, ya te dieron de comer, de tomar, ya te dieron un tour por toda la isla. Claro, claro, pues sí. No, no. Ya viajé, ya me gustó, ya conocí, pero yo tengo mis criterios de acuerdo a, ¿sí? American Heart Association. ¿Ok? Bien. Ahora, si es estadio 2, pues aquí sí es de 140-90 para arriba, es muy posible que tengas que usar desde el principio un fármaco. Claro, estoy hablando de 140-90, pero de aquí para adelante, pues si tengo 180-120, pues con un fármaco no lo voy a controlar. Por lo menos voy a empezar con 2. Y es muy posible que vaya a tener que usar 3 para con esa presión. No, trae 260, 160. Uy, Dios, no, pues, ¿sí? ¿Ok? Entonces, pues no voy a iniciar con 3 medicamentos, o sea, ¿verdad? Y sobre todo, pues, cómo se siente el paciente, pues, ¿sí? ¿Cómo se siente el paciente? ¿Cómo se siente el paciente? ¿De acuerdo? Entonces, esto da idea de más o menos cómo hay que actuar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero pues, se requiere experiencia, se requiere, pues, una serie de, y sobre todo, pues, estar viendo pacientes, que es muy fácil que ustedes desde ahorita vean pacientes, ¿no? En su familia hay varios miembros de la familia que son hipertensos. Entre sus conocidos, entre sus vecinos, hay varias que tienen hipertensión arterial, ¿no? Entonces, ustedes ya vayan viendo. A ver, doña Genoveva es mi vecina y dice que es hipertensa hace como 10 años y entonces el otro día dice se puso mal y me habló y le fui a tomar la presión y doña Genoveva tenía 160/100, ¿de acuerdo? Entonces, y doña Genoveva, y usted no va a que la controlen. Sí, sí, me controlan el seguro, pero fíjese que con la pandemia no estoy yendo y se me acabó el medicamento. Indícame algo tú, pues mientras regreso al seguro, ¿verdad? Ok, entonces ya ustedes van a saber cómo actuar de acuerdo a la presión que tengan en Genoveva, qué medicamento le daban antes, si con ese medicamento el seguro estaba bien controlada, en fin, ¿de acuerdo? Entonces, oportunidad de que ustedes tengan experiencia con esto, pues es alta, ¿no? Bien, ¿por qué, ah, ¿por qué la American Heart
Es como que 130, 80, pues ¿cómo está eso? ¿Sabes por qué? Porque el país en el mundo que controla mejor a sus pacientes es Estados Unidos, ¿sí? Es el que detecta más casos y es el que trata mejor a sus pacientes. ¿Y sabes cuál es el éxito? ¿Qué éxito tienen ellos en el control de la hipertensión arterial? Mira, ni el 30% de sus hipertensos conocidos está bien controlado. ¿Cómo? Sí, no llega al 30%, ¿sí? Por ahí le sigue Francia, pero me ve Inglaterra, ¿sí? Escocia, ve Italia, ¿sí? Bueno, pues ahí de 2.5. Se preguntarán México, no sé por qué no salió, pero México está como en 12.5%. ¿Sí? Es como, sí, de los hipertensos conocidos, pero hay muchos hipertensos que no conoces, pues, sí, pero de los conocidos que les estás dando tratamiento, no llega ni al 30% controlado en Estados Unidos. En México es como del 12% los controlados, ¿sí? Y así en todo el mundo, Alemania, Finlandia, Italia, India, Australia, ¿sí? Chispas, oye, pues está serio el problema, sí, por eso es que cambiaron la definición de hipertensión, la definición operativa de hipertensión arterial y le bajaron a 130, 80, porque pues mira, es un problemón. Ahora, ¿estás usando más medicamentos? Sí, sí, más medicamentos. Sí, cómo no, sí estoy usando más, ¿sí? Pero no es mi conducta inicial. Cuando es necesario, sí. Entonces sí es cierto que están ganando más dinero los laboratorios. Sí, sí es cierto. Pero lo hago no para favorecerlos, lo hago en base a las estadísticas en todo el mundo de, que dice arriba, mejor calidad terapéutica, ¿sí? Mejor control. Y ven ustedes, el control no llega ni al 30% de los hipertensos conocidos. ¿Sí? Ah, caray, no, pues sí está serio el problema. ¿Sí? Ah, bueno, no, pues nos regresamos, ¿sí? Dices que los diuréticos se pueden usar en casi todos los pacientes. Sí, sí, es una dosis baja, no lo vas a depletar de volumen. Es una dosis bajita. Ah, ok. Y aparte es un diurético que actúa por acá lejos, ¿sí? Acá por el túbulo distal, por acá, ¿sí? Entonces, a este nivel, ¿sí? A este nivel, pues ya se reabsorbió casi todo el sodio y el potasio, pues ya es poco sodio el que vas a tirar. Si actuara a nivel, ¿sí? Del asa de Henle, pues aquí sería mucho mayor la diuresis y mucho mayor la posibilidad de hipocalemia, ¿sí? Pero no, yo uso diuréticos que actúen por acá, ¿sí? Entonces tienen poco efecto diurético, tienen poco efecto natriurético, ¿sí? Entonces, con estos habitualmente no tengo reacciones indeseables. Ahora, hay de todo, pues, hay de todo. Yo me acuerdo de una paciente relativamente joven que le di diurético y yo creo que al tercer día regresó con calambres, pero importantísimos, pues, ¿sí? Que son manifestaciones de hipocalemia. Entonces le suspendí el diurético, ¿verdad? Pero habitualmente es bien tolerado, ¿eh? Habitualmente es bien tolerado, pero que tiene que ser un diurético de los que actúan acá, lejos, ¿sí? Para que ya no haya, que no sea en sitios donde hay mucha reabsorción de sodio y potasio, sino por acá ya. Entonces, no permite el diurético que se reabsorba, pero ya es muy poquito. Y entonces se orina, ¿de acuerdo? Pero
No, digan a sus pacientes, no se asuste. Se llama diurético, pero no quiero que usted esté orinando mucho. Le voy a dar una dosis bajita que sirve para bajar la presión, pero no debe de orinar mucho. Si orina mucho, avísenme. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes dan todas las indicaciones y el paciente sabe que ustedes saben lo que puede pasar, pues entonces, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los diuréticos. Y los diuréticos, pues vean ustedes, usamos estos que se usan acá, que actúan acá, que son los tiacídicos. ¿Sí? En cambio, los de ASA, que son más potentes, como el furosemide, pues esos prácticamente no se usan como antihipertensivos, salvo que tengas insuficiencia renal, usas furosemide en lugar de hidroclorotiazida. Pero estos actúan aquí, entonces por eso es que son tan potentes, ¿sí? Por eso, ¿sí? Retienen tanto sodio y por eso orinas tanto, ¿sí? Y esto se va, ¿a dónde? Pues se va a la orina, pues, ¿sí? No, tú los usas uno que actúa hasta acá, ¿sí? Hasta acá. Entonces, obviamente que a este nivel, pues, ustedes saben que se realiza la mayor parte, ¿sí? De la reabsorción de sustancias que son útiles al organismo, ¿sí? Ahí está, ¿ok? Entonces, que les quede claro esto. Esto va a ser el corolario para el uso de diuréticos. Son de primera línea, son poco costosos, disminuyen mortalidad. ¿Qué quiere decir dosis baja? De 12 a 5, más bien de 6.25 a 12.5 miligramos. Hay quien usa 25 miligramos, pero no es lo mejor, ¿eh? De 6.25 a 12.5. La dosis habitual son 12.5 miligramos. Las tabletas vienen de 25 miligramos, la hidroclorotiazida. Entonces, habitualmente damos media tableta, ¿de acuerdo? Y si lo usan, lo unen a otro antihipertensivo, tiene efecto aditivo. Si lo usas a dosis baja, pues no tiene los efectos indeseables de los diuréticos, que son sobre todo hipocalemia, puede producir hiperglucemia y puede producir hiperuricemia. Los de ASA, que es el furosemide, solo se usan en insuficiencia renal crónica o en insuficiencia cardíaca. Sí, el furosemide no es un medicamento antihipertensivo de primera línea. El que es de primera línea es la hidroclorotiazida, ¿sí? Y a una dosis no muy alta. ¿Sí? La mitad de la tableta, que es de 25 miligramos, 12.5 es la dosis recomendada, ¿sí? Habitualmente, pero acuérdense, hay de todo. Hay gente que con 12.5 va a orinar mucho, ¿de acuerdo? Bien, entonces este es el primer medicamento que ustedes van a usar en muchos pacientes, ¿sí? No le tengan miedo, den una dosis, sí, si el paciente con la dosis de 12.5 orina mucho, pues bájenle a menos, ¿sí? ¿Verdad? Y no, se puede usar hasta en ancianos, Nada más que claro, hay que tener cuidados, con todos hay que tener cuidados. ¿De acuerdo? Entonces ahí nos quedamos y ya les había dicho cómo actúan, pero mañana continuamos porque ya son las 9 en punto. Y entonces, ¿qué hacemos? A ver, vamos a tomar una foto. Todos sonrientes. Lenin, ¿no puedes prender cámara? No, doctor, no puedo Bueno, prenderla. está bien. Jonathan.
con esa foto que tienes ahí. Jonathan, ok, no está Jonathan. Alberto, Chavarín, ahí estás. Ok, bueno, entonces, esa es la cosa, por eso es que, pero ahí va, foto, todos sonrientes. Dios. Nos vemos, doctor. Nos vemos, doctor, hasta